Hola amigos y amigas, hoy me he venido a San Jacinto a conocer uno de los museos que resguarda mucha historia en El Salvador. Soy Eduardo Crespín y hoy conoceremos el Museo Militar Cuartel El Zapote, cuyo lema es conservando y divulgando la cultura. ¡Comenzamos! Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. El Museo Militar Cuartel El Zapote se encuentra ubicado en la 10ª Avenida Sur y calle Capitán Alberto Sánchez, frente a la ex Casa Presidencial en el barrio San Jacinto, San Salvador. Este museo fue reinaugurado en el año 2002 en la antigua instalación del Cuartel El Zapote, que expone elementos históricos de la Fuerza Armada. En los paseos escolares había visitado este lugar y recuerdo que aquí se encuentra el mapa de El Salvador en tamaño escala. Y es correcto, al iniciar el recorrido me encontré el mapa en relieve de la República de El Salvador, elaborado por el Consejo Directivo y la Administración Superior del Centro Nacional de Registros. Según la placa que se encuentra aquí, menciona: expresan sus sinceros agradecimientos al personal de la institución que con su esfuerzo y dedicación hicieron posible la construcción del mapa de la República de El Salvador en relieve. Agradecimientos extensivos al personal del Ministerio de la Defensa Nacional que brindaron su valiosa colaboración y esfuerzo. Este mapa fue inaugurado por el expresidente de la República de El Salvador, Elías Antonio Saca, con el apoyo del Consejo Directivo y la Administración Superior del Centro Nacional de Registros, Félix Garriet Safie, director ejecutivo en el año 2005. Según el discurso que dio el presidente el día de la inauguración, menciona: este proyecto inició en el año 2014. El objetivo es reforzar la cultura y la educación de las nuevas generaciones. Es interesante tener frente a nosotros un perfecto retrato aéreo de nuestro país en un área de 39 por 19 metros. Aquí, los expertos han recreado a la perfección la geografía del país y gracias a ello, con poco esfuerzo podemos apreciar la riqueza que tenemos en materia de accidentes geográficos y aspectos culturales que todos debemos conocer. Es así que el mapa cuenta con información que debemos conocer, por ejemplo, las rutas turísticas que posee El Salvador, como la ruta arqueológica, ruta de las flores, ruta de Mil Cumbres, ruta fresca, ruta sol y playa, ruta memoria histórica, entre otras. Además se encuentran las cabeceras departamentales y fronteras como la Chinamas, la Achadura, San Cristóbal, Anguiatú, El Poy, El Amatillo. Los municipios de cada uno de los departamentos, ríos, lagunas, lagos, presas hidroeléctricas, playas, golfos, cerros, volcanes e islas.
Este sitio es perfecto para actividades de aprendizaje escolar o tener una panorámica de nuestro hermoso país. Seguí mi recorrido y encontré la edificación que parece un castillo desde lejos. Esta edificación fungió como la antigua instalación del cuartel El Zapote, edificado en el año de 1929 por el ingeniero Carlos Borromeo Flores. Para el año 1993, el presidente Alfredo Félix Cristiani y el ministro de Defensa René Emilio Ponce, por decreto ejecutivo número 65, se crea el Museo Militar de la Fuerza Armada como una dependencia del Departamento de Historia Militar, pero es hasta el año 2002 que se retoma como museo. La arquitectura de este estilo neoclásico se basa en la pureza de las líneas arquitectónicas, la asimetría y la proporcionalidad. Es de aspecto sencillo, limpio y cuenta con columnas dóricas, jónicas y frontones. El primer piso se dio durante la administración del Dr. Pío Romero Bosques. En su fachada principal se encuentran 4 tanquetas. Estas tanquetas son vehículos blindados que se utilizaron para labores de apoyo de infantería. Cada vehículo alberga a una tripulación de 3 miembros y están armadas con 1 o 2 ametralladoras, cañones o antenas, como lo podemos observar en la actualidad. Ingresé al museo y encontré diplomas, fotografías, estatuillas de bronce, escudos de la Fuerza Armada, el credo del Comando Hacha, el credo del paracaidista, además de diversos trofeos que se observan. Pude apreciar una escultura en bronce del general José Francisco Morazán, que fue presidente de la República Federal de Centroamérica de 1830 a 1839. A un costado se encuentra un espacio donde se exponen las fotografías de los ganadores del Premio Nobel de Latinoamérica, Mario Vargas Llosa en el año 2010, Mario José Molina en 1995,
Derek Walcott en 1992, Rigoberta Menchú en 1992, Octavio Paz en 1990, Oscar Arias en 1987, César Milstein en 1984, Alfonso García Robles en 1982, Gabriel García Márquez en 1982, Adolfo Pérez Esquivel Clarín en 1980, Pablo Neruda en 1971, Luis Federico en 1970, Miguel Ángel Asturias en 1967, Bernardo Haussey en 1947, entre otros. En la plaza encontré el monumento al soldado. Es una tumba del soldado héroe de transmisiones. Este monumento fue inaugurado el 19 de julio de 1985 bajo la administración del teniente coronel Ciro López Roque. El monumento presenta un águila en la cima, aviones, tanquetas, un eslogan que se lee, la voz del comando, además de 2 placas de mármol en el cual se encuentran los nombres de los valientes, aguerreros y heroicos soldados de transmisiones a los que ofrendaron su vida por la patria, como ejemplo a las futuras generaciones. En el pasillo encontré una vitrina donde se expone la pieza del mes. Ingresé a la sala Liderazgo Militar. En esta sala se exponen las fotografías de coroneles y en la siguiente sala también hay fotografías de ministros de la Defensa Nacional y presidentes de la República de El Salvador pintados al óleo. Seguí con mi recorrido y encontré una sala del Batallón Cuscatlán. Este lugar le rinde homenaje a la Fuerza Armada que participó en operaciones de ayuda humanitaria y de reconstrucción en la República de Irak desde el año 2003 al 2008. La colección consta de piezas pertenecientes al Centro de Historia Militar y que muestran parte de la historia de las actividades realizadas por los 11 contingentes del Batallón Cuscatlán en Irak. Me dirijo a otra sala llamada Familia Viento Metal, donde se exponen los instrumentos de viento como la trompa, trompeta,
tuba, trombones, tambores, que fueron utilizados años atrás en las sinfónicas militares. Me dirijo a la otra sala llamada Presidentes de América, colección Ernesto Amaya Díaz. En él se encuentran los retratos de todos los presidentes de los países de América. En la planada se encuentra una exposición aérea de vehículos militares que van desde vehículos, aviones, helicópteros y lanchas. UH-1H, entregado a la FAS en febrero de 1981, actualmente se encuentra en exhibición en el museo. Encontré un avión C-47B-25DK, fue entregado a la FAS en julio de 1974. Fue retirado de servicio a principios de los años 90, permaneció por un tiempo frente a la Plaza de la Aviación en Ilopango. Actualmente se encuentra en exhibición en el Museo Militar El Zapote, habiendo sido trasladado en el año 2017, con el apoyo de la Universidad Don Bosco, instructores y docentes de la Facultad de Aeronáutica. El MD-450 Huracán Serie 166 fue entregado a la FAS el 24 de agosto de 1974. Fue dañado durante el sabotaje de la FAS de 1982, reparado y puesto nuevamente en condición de vuelo. Fue retirado de servicio en la segunda mitad de la década de los años 80. Actualmente se encuentra en exhibición en este museo. Sigo mi recorrido y veo el vehículo papal, que fue diseñado y construido por miembros de la Fuerza Armada. Se utilizó para transportar al Papa Juan Pablo II durante sus visitas a El Salvador en 1983 y 1996. El Papa realizó su recorrido por el Boulevard del Ejército. Cientos de miles de personas salieron a las calles al recorrido papal para contemplar entusiasmados al ilustre visitante, y para sorpresa de muchos, en un gesto
Fuera del programa oficial de su visita, el pontífice se desvió a la Catedral Metropolitana, donde oró ante la tumba del asesinado arzobispo Óscar Arnulfo Romero. Seguí con mi recorrido y encontré una sala donde se exponen cuadros sobre la conquista de los españoles, además de exponer armamento militar, y como dato curioso, aquí se encuentra una obra de gran valor cultural del artista salvadoreño Salarrué, llamada La Conquista de América, que data de 1936, que fue donada por la familia del expresidente José María Lemus. Llegué a la sala del capitán general Gerardo Barrios. Al ingresar noté pinturas de próceres, una réplica del Acta de Independencia, armamentos como escopeta. En esta sala también se destaca la presencia del presidente constitucional de la República, general Gerardo Barrios, 1860-1863, donde se exponen los aspectos referentes a la conquista que llevó a la independencia centroamericana. En ese mismo contexto se dio la fundación de la Fuerza Armada. Consta de una rica colección de piezas militares, entre ellas la silla donde murió Barrios, su vestimenta, sus sables, esculturas, cuadros y condecoraciones. Continúo con mi recorrido y me encuentro con la Sala General Maximiliano Hernández Martínez, dedicada también al expresidente que gobernó de 1931 a 1944. Este lugar da a conocer parte de la historia del personaje, algunas pertenencias personales, asimismo la evolución y clasificación del armamento que se utilizó en la época.
Como dato curioso encontré un trípode de madera tallada. Este trípode de madera tallada fue elaborado en 1935 de color negro, con un águila en la parte superior que simboliza la dignidad y libertad. En la parte media superior, un retrato al óleo del general Hernández Martínez, y en la parte media inferior, tallado el escudo de El Salvador, que representa el poder ejecutivo, mientras que las figuras humanas talladas en sus costados representan los siguientes órganos del Estado: legislativo y judicial. En la parte inferior se encuentra un sol naciente y un paisaje nacional en relieve con medios de transporte que anuncian un tiempo de prosperidad para la nación. Este significativo conjunto fue obsequiado al general Hernández Martínez por masones guatemaltecos con motivo de haber alcanzado el grado 33 dentro de la logia masónica. Finalizó en la sala militar, donde se encuentra una diversidad de objetos, entre esculturas, la maqueta del papamóvil, armamento, banderas y una sala de los acuerdos de paz que está rodeado de pinturas de la misma temática. Al salir, veo también la capilla del general Manuel José Arce, que se aprecia la urna, la fotografía y al costado la de su esposa. Me despido del Museo Militar Cuartel El Zapote, invitándote a que lo visites en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es gratis. Y si las instituciones educativas tienen la iniciativa de visitarlo, pueden comunicarse al correo museomilitar@saltel.net o a los teléfonos 2250-0000, extensión 3200 o 3205, para que les brinden mayor información. Me despido invitándote a que te suscribas a mi canal de YouTube, actives la campanita de notificaciones y me sigas en mis redes sociales como Eduardo Crespín en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Nos vemos a la próxima.